ahorita estamos terminando la otra clase. Ok, sigue malita. Sí, es que cuando llueve me dan ataques de tos. Sí, me Entonces, por recuerdo que eso voy había a estar mencionado. quitando la cámara porque me da pena cuando estoy con ataque de tos que me estén grabando. Ok, no hay problema, no se preocupe. No pasa nada. Pero sí está medicada, ¿verdad? Solo, ya usé el nebulador, Nebulizador. ya me nebulicé, solo necesito descansar. Claro, claro, lo entiendo, lo entiendo. Mis nenas también padecen una de rinitis y la otra es asmática, entonces también esta época toca, ¿verdad? Cambio de clima, Ahí está, ahora sí cambio le. de clima. Sí, el Solo cambio. voy a avisar que ya son es horario con usted. Vale, muy bien, No se clase. no hay problema. Ok, viene Carmencita ya. Buenos días, licenciado. Ya, bienvenida. Bienvenidas. Por el momento puedo ver a Reni y a Dinora. Ah, ya veo a Carmencita. Buenos días. Ya no tardan en venir los demás. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal pasaron el Día del Niño? Celebrando, no sé si ustedes tienen hijos o sobrinitos. Sobrinos sí, hijos no. Qué bueno, qué alegre, qué alegre. Ahí es oportunidad para hacerles la bulla. Sí, profesor, es alegre celebrar con los niños, pero ahora por esto de la pandemia se complica un poquito. Bastante, ¿no? Y el problema es que también el primero habilitaron y dicen que el tráfico se puso horrible, quiere decir que hubo mucho movimiento en muchos lados, con todo el peligro que eso implica. A Ya ver, vienen los demás compañeros, licenciado. muy bien, gracias. Ahí veo que ya viene Leandro y Sandra, y ahí los veo, bienvenidos. Qué bueno ¿Cómo verlos. está, licenciado? Buen Bendito día. Dios, bien. Heidi, bienvenida. Y Ali, ¿Qué tal celebraron el Día de los Niños? Porque yo me imagino que ustedes celebraron a sus nietos, Leandro y Sandra, ¿no? Feliz, ¿verdad? semana pasada, Qué alegre. celebramos. Fue anticipado entonces. Con una niña, sí. Una nieta. Ah, qué alegre, es una bendición. Bienvenido, José Roberto. Bienvenida, Marta Alicia. No veo a Marta Alicia ni a Josefa, o sea, sí veo que entraron, pero no les veo el rostro, ¿verdad? Solo menciono que no veo el video. A mí sí Aquí me ve. estamos, profesor, gracias, buenas tardes. Bienvenida, Marta Alicia. Ahora sí veo a Josefa, qué bueno. Ahí viene Sor Karina también, solo que no le veo el video tampoco, pero ya sé que viene. Muy bien. Buenos días, licenciado, mucho gusto. Ya, bienvenida. En un minuto empezamos, ¿oyeron? Gracias. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces primero que todo darles la bienvenida. Me alegra mucho tenerlos acá de nuevo, listos para continuar esta trayectoria. Ahorita ya la verdad, ya venimos con la doctrina social de la iglesia en el corazón y aterrizando, la verdad. Porque ya estamos pues ya a punto de cerrar el curso, ¿verdad? Nos queda poco tiempo. La verdad, estamos creo que a cuatro semanas más o menos de que Buenos días. sin contar el día de hoy, creo yo. Buenos días, entonces ya estamos aterrizando el curso. Yo me di cuenta cuando empiezo a ver mis etiquetas, de verdad, ya vamos por Medellín, quiere decir que ya
ya estamos próximos, ¿verdad? Ya estamos próximos. Entonces, pues bienvenidos a todos. Les voy a compartir pantalla en este momento porque les voy a mostrar el aula virtual. Y esto es más que todo logística en vistas a la próxima semana, porque la próxima semana sí o sí vamos a entrar a temas específicos de la doctrina social de la Iglesia aplicados a los distintos pues ámbitos y áreas que podamos querer abordar, ¿verdad? Entonces, no sé si en este momento ya pueden ver el aula virtual desde mi pantalla. Sí se ve, licenciado. Excelente. Gracias. Entonces, si nos vamos a la parte o sea, vamos bajando, ¿verdad? Semana tras semana, van a ver de que ya pues está aquí el espacio de la semana 12 y hay un link que dice temas de la doctrina social de la Iglesia. Les voy a pedir que si son tan amables de darle clic a ese link. Yo creo que quedó predeterminado para que ustedes tengan una ventana aparte donde está Meet y una ventana aparte para que esté este espacio del aula virtual. Entonces, si pueden darle clic a esa ventanita para que les abra otra ventana. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Pues van a encontrar varios temas. Yo la verdad, pues quisiera tener más tiempo para poderlo abordar con ustedes, pero hemos abordado lo que teníamos que abordar y pues estos temas son más específicos y creo que lo más prudente es que puedan ustedes escoger el tema que ustedes quieran compartir. Y cuando hablo de compartir no va a ser una presentación. Lo que vamos a hacer es que esta semana ustedes van a leer este tema. Yo les voy a referir las fuentes que van a utilizar para poder leer sobre estos temas. Y luego, la otra semana, con el grupito, que yo creo que vamos a poder hacer al menos parejas en todos los temas, solo creo que en 4 temas van a haber tríos. Entonces, lo que yo quisiera es que escojan. Ahí tenemos el tema de la familia, el trabajo, la vida económica, la vida política, la comunidad internacional, el medio ambiente, la construcción de la paz, los medios de comunicación social, las nuevas tecnologías de la información y la movilidad humana. Entonces, la idea ahorita sería que anoten sus nombres para ver qué tema les gusta. Entonces, yo el día de mañana les voy a actualizar esta tabla, siempre en el aula virtual, ya poniéndoles las fuentes. Creo que al menos los primeros 6 temas van a basarse mucho en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. El del medio ambiente puede tomar un poquito la Laudato Si, pero creo que el compendio cubre todo, hasta la construcción de la paz, hasta el tema 7. Ahora, los temas 8, 9 y 10 sí son más específicos, entonces ahí yo les voy a referir otros documentos que les van a servir de orientación para saber, pues más o menos cuál es la perspectiva ahí, ¿verdad? Entonces, les pido que por favor, pues pueden anotarse inicialmente 2 alumnos por cada tema, 2 alumnos por cada tema, y si en dado, y ya después de que se hayan llenado las parejas, ya puede formarse un trío. O en el caso de las hermanas que vienen de fuera, pueden escoger un tema y hacerlo como un grupo de 3. Pero si no quisiera más de 3. Entonces, eso sería más o menos, ¿verdad? Entonces veo ya que Sornayeli y Alicia, Marta Alicia, van a trabajar el tema de la familia. Excelente. Excelente. Luego el trabajo. Profe, perdón, que yo hasta ahorita me conecté. ¿Dónde están los temas? Yo me quedo con el tema político. No sé si alguien quiere trabajar conmigo, pero me quiero anotar. Ya lo tomó Carmen, pero usted puede integrarse con Carmen porque nadie más lo ha tomado. Entonces, si gusta, entre al aula virtual. Yo les estaba mostrando que en la parte inferior del tema de hoy, digamos, dice Fundamentos Bíblicos, Patrísticos, Teológicos, parte 2. Ahí abajo dice temas de la DSI. Usted le da clic y le va a abrir una ventana y entonces ahí ya se puede anotar. Ya. Así pone su nombre, ¿verdad? En principio, pues ahorita estamos buscando parejas. Ahora veo 2 Alicias, entonces por favor pónganme apellido para que no se vayan a dar confusiones. Alicia Miranda está conmigo, licenciado. Ok, excelente. Así ya estamos bien ubicados. Mejor si me ponen nombre y apellido, se los agradezco. Muy bien, estoy viendo, ya tenemos el de la familia, ya está tomado. El del trabajo ya está tomado. La vida política, podríamos decir que en este momento ya la tiene integrado Carmen y Minor. Quedan todavía los demás temas. Muy bien, veo a Josefa ya, Fidelina, muy bien.
para la vida económica. Ok, excelente, ahí veo que ya Maynor se anotó. Ya vi que medios de comunicación lo tomó Reni. Axel está con el tema de la movilidad humana, según estoy viendo que está empezando a anotar. Y Soralba, excelente. Son temas muy candentes e importantes, son de los más actuales también. Todos son relevantes, la verdad. Licenciado. Sí. Buen día, dígame. Se puso en mute, entonces usted está hablando, pero no la escucho. Ahorita ya tiene activo el micrófono, dígame. Solo era para saludarlos, digo, yo creo que Bienvenida, me María conecté. Angélica. Enhorabuena, bienvenida. Gracias. Pues aquí estamos anotándonos, ¿verdad? En el listado de temas, parejas, ¿verdad? Hay quienes no se quieren animar a la comunidad internacional, pero igual tenemos que tomar parejas, sí, es importante que tomemos. Cuando hablo de nuevas tecnologías de la información, estamos hablando de la web 2, estamos hablando de todo lo que es Facebook, todo lo que es el Licenciado, Internet. disculpe, ¿Sí? licenciado, disculpe, Alonso Rosario. ¿Dónde es que hay que anotarse? Entonces, Sor Rosario, si usted mira aquí mi pantalla, se da cuenta que está la pantalla del aula virtual mostrándose. Aquí dice temas, sí. donde dice temas de la doctrina social de la iglesia, usted va al aula virtual y da clic ahí, le va a abrir una ventana y le va a aparecer un documento donde aparecen los nombres. ¿Ok? Entonces así se puede anotar. Ahorita voy a compartir esa página para que vean quiénes están anotando ahorita, ¿verdad? Creo que ahorita ya la pueden ver, ¿verdad? Ajá, sí, ya. Ok, entonces por favor, una vez Gracias. ya hayan entrado a la página, anoten su nombre, ¿verdad? Nombre y apellido para que pues ubiquemos. No deberían de Gracias, haber, licenciado. claro, no deberían de haber tríos si no se han llenado las parejas. Eso es como criterio que tenemos, ¿verdad? No deberían de haber tríos si no hemos llenado las parejas. Entonces tienen que tomarse todos los temas, ¿verdad? Olga Amparo, no la veo bueno, ya Olga está ahí. Entonces, no sé, en el caso de, bueno, estoy viendo que algunos están anotando todavía. No veo a uno de nuestros compañeros aquí, déjenme ver, voy a ver si estamos acá. Eliberto no está. No lo veo dentro de los grupos. Si no, dedocráticamente lo voy a tener que colocar en una de estas opciones. Licenciada, ¿Sí? fíjate que yo no ingresé en la pantalla. ¿Ya ingresó? No, Ah, ok. ¿Con quién hablo? Valentina. Sor Valentina, digamos usted ya entró al aula virtual y le dio clic a este link que está aquí, ¿no? Que dice temas de la doctrina social, ¿ya le dio clic ahí? Entonces tengo que abrir otro aula virtual. Digamos, va al espacio del aula virtual y le da clic aquí y le va a abrir una ventanita más. Entonces ahí va a poder anotarse en los nombres, ¿verdad? Que estoy compartiendo ahorita para los distintos temas que tenemos. Sí. Licenciado, disculpe, ¿nos podría anotar con mi esposa? ¿Dónde están ustedes? ¿Para qué grupo? ¿Para qué tema, mejor dicho? Puede ser cualquier tema, licenciado. Ah, ok, la comunidad internacional sería Roberto y... Sí, yo también no logré, perdón, el otro Roberto. Estoy escribiendo bien con D, ¿verdad? Es que no estaba seguro. Lilian. Lilian, perdón. Gracias. Okay. ¿Alguien más me está hablando? Sí, Yo, Roberto Fernández. Roberto, tenemos... Sí, traté de ponerme, pero no logré escribirme, no sé cuál fue el problema, pero me puede poner con cualquier persona, no hay ningún problema para mí para trabajar, ¿no? Con cualquiera. Ok, vamos a probar con Reni, ¿oye? Le voy a poner con Reni. Entonces, es una hermosa mujer. Estamos hablando con, recuerden. Roberto Fernández. Con Roberto. Qué bueno, hola Roberto. Licenciado, disculpe. Sí. ¿Será que vas a poder colocarme a mí porque no logro entrar? ¿Quién es? Valentina, ¿verdad? Rosario Morales. Sor Rosario la voy a poner con las nuevas tecnologías de la información. Con Dinora. Bye, está bien, gracias.
Bueno, vamos a ver, entonces en principio ya están todas las parejas. Si alguien faltaba para su trío, pues yo ya vi que hay un trío aquí arriba. Licenciado. Sí, Licenciado, te escucho. disculpe, ya no ingresé otra vez. ¿Quién es? Habla Valentina. Ah, Valentina, entonces. Sor Valentina. Sor Valentina, ¿qué tema quisiera? Porque ahorita ya Licenciado. Permítame, solo que termine. Licenciado. ¿Usted está viendo mi pantalla en este momento, Sor Valentina? Para que elija uno, porque así es más fácil, porque hay algunos que ya tienen. Escriba usted ahí a la par de movilidad Sí, humana. licenciado, cualquiera. Cualquiera, la voy a poner con Sor Alba y con Axel. Oye, Sor Valentina me dijo, ¿verdad? Está bien. ¿Alguien más está hablando? Escuché otra voz. Sí. Nosotros quisiéramos trabajar también en trío para que... Ok, ¿quién me está hablando ahorita? Porque estoy viendo el documento. Señora Ramírez. Yo me quedé con Sol Rosario, pero si puede explicar a algo más. Decía Claudia Arango, si la puede anotar en las nuevas tecnologías de la información. Claudia Arango, excelente, ya está anotada. ¿No me falta nadie? Gracias, hermana. Falta Eliberto. Sí, falta Eliberto. Eliberto. Eliberto puede estar con nosotros en política. En ciencia política, en política. Muy bien. Y Eliberto. Excelente. Gracias. Con gusto, ahí estamos. Bueno, entonces yo creo que ahí ya tenemos los temas claves. Entonces solo mencionar, quienes tienen los temas del 1 al 7 se abocan al compendio. Hay un capítulo para cada uno de estos temas. En el caso de la movilidad humana, les voy a adelantar que el documento es Erga Migrante. Ese es el documento que van a leer. Ahora, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, el día de mañana les estoy mandando el listado actualizado ya con la bibliografía específica. Gracias, Albita, gracias. Les voy a... Licenciado, Fíjese que no se escucha porque Sí. hay varios que tienen micrófono abierto. Eso iba a mencionar antes de que usted me hablara. Sí, exactamente. Licenciado. Por favor, si pudiéramos apagar los micrófonos, verifiquemos que tengamos micrófonos apagados. Yo voy a salir en este momento del documento para retomar un poquito el tema de la presentación que nos corresponde para el día de hoy. Alguien me estaba hablando, era Blanca Olivia, ¿verdad? Sí, licenciado, aún falto yo de asignarme un nombre porque la página no me carga. Ya. Entonces, si me hace el favor de colocarme en algún espacio. ¿Hay algún tema que le traiga en particular? Tal vez en la construcción de la paz. Construcción de la paz. Muy bien. Recuérdeme, es Blanca, ¿verdad? Sí. Blanca Olivar. Muy bien. Ya está integrada. Excelente. Entonces ahorita pues ya retomamos el tema. Gracias. Claro, les voy a adelantar un poquito cuál va a ser la dinámica. Buenos días. Entonces, con estos temas, esta semana lo que vamos a hacer es leerlos esta semana que viene, y después de que ya hayamos avanzado con la lectura, el próximo sábado yo voy a dar un espacio en que ustedes ahí sí van a necesitar tal vez o un celular que tenga WhatsApp o un celular normal. La idea sería que puedan conversar con los mismos que están en su grupo sobre ese tema. O sea, todos van a leer el tema que les correspondió, o sea, si por ejemplo Reni y otro compañero tienen un tema, los dos van a leer todo el capítulo y después en clase van a dialogar sobre lo que entendieron y lo más importante. Van a hacer una pequeña síntesis ese día, como que si fuera un Philips 6.6, aunque no somos 6, y después van a compartir su síntesis con sus compañeros sobre esos temas, ¿ok? Eso es básicamente lo que vamos a hacer y así podemos abarcar pues estos temas también relevantes y no dejamos de lado, que también es parte de la preocupación que tengo, es de que la parte donde está la parte de los temas pedagógicos y los temas pastorales los podamos tomar, porque sí quiero darles algunos aportes en esa área, sabiendo de que varios de ustedes pues primero están en pastoral y luego están en el tema pedagógico, ¿verdad? Muy bien, entonces retomamos. ¿Alguien más me estaba diciendo que faltaba para tema, perdón? Para anotar la...
Emma, ¿en qué tema, Soraima? Yo, licenciado Emma. Ahí con Roberto y Lilian de la comunidad internacional. Excelente, Gracias. Soraima, ahí estamos. Licenciado. Bien. Entonces vamos a empezar con nuestro... Licenciado, también yo estaba intentando ahorita descargar los temas para Dígame. apuntarme, pero todavía no se ha terminado de descargar. Y yo estaba viendo que ya hay 3 en cada tema, no sé si o puedo entrar en uno. No todos los temas tienen 3. Vamos a ver. Por ejemplo, el tema de Reni y Roberto son 2. Vamos a ver en qué otro tenemos. Vamos a ver, la comunidad En el internacional. 3, profesor, en el 3 hay 2. La económica hay 2 también. Entonces también podría ser ahí. O en el número 1, la familia, son 2 también. A ver, entonces, a ver dónde poner. Usted elija, hermana, si quiere el de la familia, si quiere el tema de la vida económica, o si quiere los medios de comunicación social, no sé. En la primera puedo estar. Ok, muy bien, entonces lo voy a poner. Se puede apuntar El ahí. tema de, permítame, vamos a ver la familia. Me dijo que es Sor Angélica, ¿verdad? Sí. En Leticia no la apuntó, licenciado. ¿A quién? En Leticia, ella había pedido incorporarse a nuestro grupo. Permítame, ¿en cuál grupo era? Solo vamos a Roberto, Ay, ¿verdad? Sí, correcto. Con Remy. Con Remy, sí. Perdón. Bueno, ella solicitó, no sé si está así como ella lo había presentado. ¿Quién era, perdón, solo para anotar el nombre? Emma está en el número 5. Emma. Soreima está en el número 5. Yo le entendí que la comunidad... Ajá. Ajá, ese entendí yo. ¿Sorenma era en la comunidad internacional o en los medios de comunicación social? Comunidad internacional. Ah, va, sí estamos bien entonces. Ah, va. Gracias de todo modo, Roberto, no hay problema. Gracias, sí, no quería estar seguro. Gracias. No pasa nada, no hay problema. Nos estamos apoyando entre todos, no pasa nada. Bueno, entonces como ustedes saben, el domingo pasado se estaba celebrando el domingo de los migrantes, recordando un poco todo este fenómeno de la migración que sigue impactando. Nosotros esta semana estábamos escuchando sobre la caravana de hondureños, si bien han habido migraciones constantes, como bien lo decía la conferencia episcopal, y esta semana uno de ustedes también nos compartía el comunicado que hacía la conferencia episcopal. Entonces, pues es conveniente también nosotros tener presente a estos hermanos, conocer también el apostolado que se va generando ahí y también lo que la iglesia nos habla, ¿verdad? Porque al final son hermanos nuestros. Y lo que decíamos antes de la Biblia, en la Biblia aparecía muy claramente la importancia que tiene el respeto al migrante, ¿verdad? Desde la experiencia de los mismos hebreos que fueron migrantes, ¿verdad? Hay tantas realidades más, pues María y José que aparecen con el niño Jesús también migrando en el Evangelio de Mateo, pues también nos deja un mensaje, ¿verdad? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien que quiera acompañarnos con la oración, que la quiera leer? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Por favor. Dale, Dinora. Oración por los migrantes. Oh Jesús, te pido por aquellos que andan lejos de su patria y viven la experiencia de la emigración. Ellos son hermanos nuestros en búsqueda de una vida mejor, refugiados que huyen de la violencia, familias en camino a causa de la pobreza, sin saber a dónde llegar. Todos ellos necesitan de tu ayuda. Tú mismo te puedes identificar con ellos, habiendo experimentado por voluntad del Padre la dura prueba del exilio junto con María, tu madre, y con José. Nuestros hermanos migrantes necesitan tu luz para descubrir las promesas vacías que los traficantes de personas les hacen. Ellos necesitan de tu iglesia para que los recuerden que Dios los acompaña en sus diarios sufrimientos. Ellos necesitan tu sobrenatural ayuda para confirmarnos como cristianos en su trabajo.
Corazón de Jesús, bendice a los migrantes, guárdalos junto a tu corazón, llena sus vidas con el amor de Dios, quien es el principio de todo el bien, defendiéndoles del peligro y fortalece su fe para que busquen la felicidad solamente en este mundo, sino también para la vida eterna, que como peregrinos de la Iglesia de Dios pueden alcanzar la ciudad celestial y disfrutar la vida eterna contigo para siempre. Amén. Profesor, tiene apagado su micrófono. Profesor, su micrófono no se le Muchas escucha. gracias. Entonces les decía, ¿verdad? Que gracias, Dinora, por la oración y pues al final este fenómeno es un fenómeno que ha ido creciendo, el fenómeno de las migraciones. Ahorita tal vez se ha retraído por la situación de la pandemia hasta un cierto punto, sin embargo, pues en Guatemala siguen pasando estos migrantes, ¿verdad? Tanto de Honduras como de otros países, y este fenómeno se sigue dando en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues hay que pedir y también apoyar a estos hermanos que de alguna manera lo que buscan es una vida digna, ¿verdad? Una vida justa. Sus estados o sus comunidades no han podido darle oportunidades laborales o de vida de distinta forma, o no las han podido encontrar, o no han tenido la educación para poderse gestionar y emprender. Entonces, pues, ellos buscan esas oportunidades, ¿verdad? Y es importante que seamos también solidarios con ellos en los casos que conozcamos y que tengamos para poderles acompañar. Recordando un poco, estábamos hablando de los fundamentos bíblicos, teológicos y patrísticos, solo quería retomar 3 principios sobre la interrelación Biblia y moral. Recordar, y esto es algo que quería reforzar, la vez anterior lo compartí, pero tal vez lo dije muy por encima y creo que es importante. En la Biblia no existe una reflexión teológica moral, eso es algo que ya les habíamos dicho, ¿verdad? Existen relatos de todo tipo y relatos que nos dejan un mensaje, pero no necesariamente hay una reflexión teológica y sistemática, ¿verdad? Ordenada. Luego, la escritura es una unidad extensa y compleja. Sus principios y enseñanzas vienen de todos los libros, ¿verdad? A veces incluso pudiese parecer que algún libro de la Biblia dice algo sobre un tema y otro libro lo podría contradecir, ¿verdad? Pero normalmente, son pocas veces en que esto sucede, pero normalmente todos los libros de la Biblia van complementándose y ampliando cada uno de estos temas. Entonces, tomar eso en cuenta, que al final hacemos una lectura, la lectura católica tiende a ser una lectura que es de todos los libros de la Biblia en su unidad, ¿verdad? No nos reducimos solo al Antiguo Testamento, ni solo a ciertos libros del Nuevo Testamento, sino que nos ampliamos a toda la Biblia, ¿verdad? Y luego la mutua información que tiene que haber siempre entre la Biblia y la moral, ¿verdad? Porque la Biblia da fundamentos a la moral y a la acción del cristiano en los distintos ámbitos, y luego la moral, de alguna manera, se va orientando también de lo que la palabra de Dios le va orientando y le va diciendo, ¿verdad? Hay una mutua relación ahí. Bueno, eso. Luego de los fundamentos bíblicos ya habíamos hablado de la actualidad e importancia de los padres para la doctrina social de la Iglesia. Hablamos del contexto de la enseñanza social de los padres de la Iglesia, en la primera etapa y la segunda, y lo último que abordamos previo a empezar las presentaciones, era pues las obras destacadas de los padres en enseñanza social. Entonces tal vez aquí yo sí quería pues dejar al menos una breve reseña de estos libros, ¿verdad? Por ejemplo, Primera de Clemente, que es del primer siglo, que es de Corinto, es una exhortación a la paz y a la comunión dentro de una comunidad en conflicto con sus autoridades y que está mirando a Cristo crucificado, ¿verdad? Entonces es una carta que nos va orientando sobre la vida comunitaria. La carta de Diogneto es una obra apologética de defensa de la fe. Es dirigida a Diogneto, no sabemos quién la escribe, pero se le cuestionaba a Diogneto sobre su concepto de Dios y religión. El tema de fondo es la situación de los cristianos en el mundo, que creo que para nosotros los laicos es altamente relevante. Clemente de Alejandría, qué rico se salva. Pues Clemente es uno de los primeros representantes de la escuela de Alejandría, ¿verdad? Más o menos él fallece alrededor del 215, 216 después de Cristo. Es una obra de comentario que trata de comentar el relato del joven rico de Marcos 10, 17, 31, ¿verdad? El tema central es
¿cuál es el sentido de la riqueza, verdad? ¿Cuál es el objetivo de ellas y para qué debieran de estar orientadas? Cipriano de Cartago, sobre las buenas obras y las limosnas, pues de los grandes padres, que es él, africanos y discípulo de Tertuliano, fue convertido en el año 246 aproximadamente, dejando sus bienes a los pobres, y después fue obispo de Cartago, ¿verdad? Una diócesis significativa en aquel tiempo. Afrontó problemas doctrinales y sociales, también en su contexto vivió el tema de la peste. La obra es una exhortación a la práctica de la limosna como expresión de la caridad y medio de purificación de los propios pecados. De los textos más leídos de la antigüedad cristiana, este texto que mencionamos, ¿verdad?, sobre las buenas obras y las limosnas, y es el primero en abordar de forma más o menos ordenada o sistemática desde desde su pasado reciente, el tema de la limosna. Después tenemos a Lactancio sobre las instituciones divinas, que era llamado el Cicerón cristiano, ¿verdad? Un gran orador, digamos, ¿verdad? Y latinista. De origen africano, fue docente en Nicomedia, convertido al cristianismo, y educador del hijo mayor de Constantino. Su obra apologética o de defensa de la fe es un intento de síntesis de la fe cristiana en lengua latina. Uno de sus temas centrales es la justicia, la cual obliga para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Para con Dios en el sentido de la unión con Él y para con los hombres hacia la misericordia, ¿verdad? Hacia la relación de humanidad. Después tenemos a San Basilio con la homilía Destruiré los graneros. Él es gran padre de Capadocio, ¿verdad? Del área, de alguna manera, de lo que era el otro lado del imperio. Su homilía comenta la parábola del rico necio, que está centrada en el tema de la usura. Insiste en el carácter eminentemente social de las riquezas y como ellas están destinadas a difundirse a las demás, ¿verdad? A los demás. O sea, la riqueza es para difusión, para compartir, ¿verdad? El destino universal de los bienes. Gregorio Nacianceno, en su discurso 14 sobre el amor de los pobres, también era llamado el teólogo, este gran padre de la iglesia. En este discurso, que fue pronunciado por el año 373 por la situación dramática de los leprosos, pues él hace una invitación a la compasión y solidaridad con los que sufren, indicando los motivos que conducen a ellas, ¿verdad? Hacia la solidaridad y la compasión. Se fundamenta de forma completa el derecho de todo hombre a la asistencia y a la seguridad en caso de enfermedad, invalidez, de viudez, vejez, etc. Y es reconocido en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y en la Pacem in Terris de Juan 23, o sea, aparece en verdad este documento como una fuente, ¿verdad? Gregorio de Niza, sobre los amantes de los pobres, 1 y 2. Él era hermano de San Basilio Magno y tercero de los padres capadocios, denominado el Platón cristiano, por su síntesis acabada, donde une de alguna manera platonismo y la revelación cristiana. Ambos discursos abordan el tema del verdadero ayuno que Dios quiere, la práctica de la justicia y el amor a los necesitados. Después tenemos a Juan Crisóstomo con la homilía sobre las estatuas, y que es una homilía dentro del comentario del Evangelio según San Mateo. Tiene la homilía sobre el Evangelio según San Mateo y la homilía primera sobre Eutropio. Es de los grandes padres de la escuela de Antioquía y destacado representante de la enseñanza social por la frecuencia con que aborda y por su compromiso personal con ellos, con todos los pobres, como presbítero y obispo. La primera, la homilía sobre las estatuas, invita a la conversión y al cambio de vida ante la destrucción de las estatuas de la familia imperial. Las segundas llaman a una mayor coherencia de vida, denunciando el cuidado de los vasos y altares de oro del templo, olvidando al Cristo que sufre en los pobres, la homilía sobre el Evangelio según San Mateo. Y luego la última, que es la homilía primera sobre Eutropia, está dirigida a un eunuco de la emperatriz Eudoxia, a quien Crisóstomo ayudó a escapar de su ama, y denunciando la vanidad de vanidades, de las riquezas y el lujo de la corte imperial, motivos también de sus 2 destierros. Por eso, o sea, digamos, esta homilía le causó esos destierros, y luego la muerte, que era de alguna forma de las penas máximas que podían aplicar a estos tipos de
de padres de la iglesia, en ese entonces muchos de ellos obispos o patriarcas, ¿verdad? Ambrosio de Milán, libro de Nabot el israelita, gran padre del occidente latino, quien influyó decisivamente en la conversión de Agustín. Además de sus obras sobre las tareas de los ministros y de las viudas, destaca esta obra sobre el piadoso Nabot, al que el rey Ahab mató para arrebatarle la viña de sus padres, abordando el tema de la avaricia de los ricos y el recto sentido y uso de la propiedad privada. Agustín de Hipona, la ciudad de Dios. Ya estamos aquí ya terminando un poquito la Alta Edad Media, bueno, no, a la mitad de la Alta Edad Media. Dice, denominada esta obra, denominado Agustín de Hipona, el doctor de la gracia, ¿verdad? Porque él aborda el tema de la gracia de Dios y cómo ella llega a nuestras vidas, ¿verdad? El bautismo también. Aborda en varios textos el tema social, más ninguno de una forma monográfica, como un solo tema central. Un autor que tiene un diccionario sobre la doctrina de la iglesia, Sierra Bravo, escribe otra obra que se llama Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia, y él dice, ahí da algunos textos selectos que permiten hacerse una idea de las ideas fundamentales que él tiene, ¿verdad? Sin embargo, sobre todo esta obra, La Ciudad de Dios, es de alta relevancia porque se escribe con ocasión del saqueo de Roma por las tropas de Alarico, ante la acusación al cristianismo de ser causante de la caída del Imperio Romano. Entonces él trata de responder trazando una hermosa teología de la historia y distinguiendo en ella los planos de la política y de la fe. La caridad ordenada se convierte en el motor del crecimiento de la historia. Entonces es un poquito una de las obras, creo que más significativas y que valdría la pena también retomar. Creo que Agustín, por ser doctor de la iglesia, padre de la iglesia, todas las obras son relevantes, pero esta tal vez en particular, si tienen la oportunidad de leerla, es muy recomendable. Y luego tendríamos finalmente a Gregorio Magno con la regla de pastoral o la regla pastoral. El gran obispo ofrece pinceladas muy interesantes sobre la enseñanza social a lo largo de obras como La moral en Job, homilías sobre Ezequiel y homilías sobre los evangelios. Realiza una exégesis alegórica, ¿verdad?, o simbólica de tipo moral. Refleja un contexto social marcado por la caída del imperio, las invasiones bárbaras y la crisis moral y económica de la sociedad romana. La obra en cuestión es una especie de manual sobre la vida de los pastores que significó para el clero lo que la regla de San Benito a los monjes. En el capítulo 3 presenta el ministerio del pastor, centrado en la predicación que se ha de adaptar al destinatario, ofreciendo una radiografía de la sociedad de su época. Entonces esto es un poquito la colita que nos quedaba en torno a estos temas. Yo quería sí abordarlo porque al menos, bueno, ya que estamos hablando de fundamentos patrísticos de la doctrina social, tener claro estas obras que al menos nos sirvan como una referencia que podamos utilizar ya a nivel pastoral. Luego tenemos unos principios fundamentales que podemos ir desde estas obras y otras de los padres ir descubriendo. Primero, la dignidad fundamental de toda persona humana y su naturaleza social. Es algo que viene no solo de los evangelios y de la Sagrada Escritura, sino que se extiende hasta este momento. Después, la prioridad de la persona sobre la estructura social. Siempre se parte de la persona, no se parte de hablar de la sociedad, siempre se parte de hablar del individuo y de cada persona, ¿verdad? Porque cada una es valiosa a los ojos de Dios. La igualdad fundamental de todos en la legítima pluralidad, ¿verdad? Todos de alguna manera tenemos igualdad en derechos, ¿verdad? También en obligaciones, en responsabilidades, dentro de la capacidad de poder vivir en una sociedad plural y diversa. La justicia social también, la caridad social, ¿verdad? La caridad en el ámbito de la sociedad, la prioridad del bien común sobre el particular y el principio de comunicación de los bienes. Esto es muy relevante y creo que es algo que ya hoy el Papa estaba firmando la tercera encíclica, ¿verdad? De Tutti Fratelli, creo que Fratelli Tutti, algo así creo que se llama. Tutti Fratelli. Tutti Fratelli, exacto. Entonces, Todos fraternos. Todos hermanos. Entonces el Papa de alguna manera va a retomar estos grandes principios, sobre todo ¿verdad? El del bien común, la prioridad del bien común sobre el particular, en el contexto de la pandemia y en el contexto de todo lo que ha despertado y evidenciado también esta realidad de la pandemia, ¿verdad? La gran desigualdad entre ricos y pobres,
los que han podido tener acceso a la educación y quienes no, etcétera, 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 ¿verdad? Y finalmente, principios de aplicación concreta en su realidad histórica, ¿verdad? Porque al final todos los principios que va planteando los padres después son retomados por los demás y aplican en distintos contextos, ¿verdad? Entonces, estos principios fundamentales después se van retomando y retomando al grado que después el Papa León XIII y otros papas los van estableciendo ya como principios de la doctrina social de la Iglesia que ustedes pues ya tuvieron a bien estudiar y resumir para esta semana. Temas importantes, porque en la anterior estábamos hablando de principios, ahora estamos hablando de temas importantes de la enseñanza social de los padres, la tradición de la paz como tranquilidad en el orden, los cristianos en la sociedad como un alma en el cuerpo del mundo, ¿verdad? Como al final somos fermento dentro de la masa, somos el alma de este cuerpo del mundo. Por eso tenemos que orientar y guiar con nuestra práctica y con nuestra enseñanza, pero más con la práctica, el recto ordenamiento que deben de tener cada una de las realidades sociales que existen. La política y el ejercicio de la política desde la óptica de la caridad, la economía, la riqueza, la pobreza y la propiedad son temas importantes para los padres por todos los contextos que se vivían y porque también se ejercía mucho la caridad y se invitaba mucho a la caridad, pero también porque habían desigualdades también dentro de una sociedad que era distinta a la actual, ¿verdad? La limosna como expresión de comunión de bienes, de compartir. El orden jurídico, ¿verdad? La ley eterna, que fundamenta después la ley natural y que una no puede contradecir a la otra, y luego el surgimiento de la ley positiva, pero van en ese orden jurídico, ¿verdad? Existe una ley eterna previa de venida de Dios, una ley natural que el hombre descubre, y luego la ley positiva que se escribe después, o que se redacta, o que se genera después, ¿verdad? Con base a la anterior y al descubrimiento del anterior. Y el tema del trabajo y el valor del trabajo. Son como los temas importantes de los padres. Bueno, entonces esto era un poco compartirles el tema de los fundamentos patrísticos, ¿verdad? Ya los bíblicos ya los habíamos terminado. Ahora pasamos a un tema que es más de fondo. Digamos, ya cuando se va reflexionando el mensaje de la Sagrada Escritura, el mensaje de la tradición, y se va trayendo en las manos del magisterio y de quienes reflexionan a nivel teológico, pues se va infiriendo qué es lo que quiere Dios en cada una de estas realidades sociales. Es lo que vamos a tratar de abordar ahorita. Entonces, ¿cuáles son estos fundamentos? No sé si Carmencita nos puede ayudar a leerlos, por favor, si es tan amable, de abajo para arriba. Sí, profesor. 1. El misterio trinitario de comunión. Origen, modelo y referencia para la vida en sociedad. 2. La creación, obra del amor de Dios. 3. La historia de la salvación como proyecto salvador de Dios. 4. Jesús, el Dios encarnado. 5. El reino de Dios. 6. La Iglesia, sacramento de unidad con Dios y entre los hombres. 7. Visión cristiana del ser humano, el principio personalista de la dignidad humana en la doctrina social de la Iglesia. Ok, muchas gracias, Carmencita. Entonces, vamos a ver estos fundamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de la doctrina social de la Iglesia desde la óptica de la reflexión sobre Dios? Entonces, el primer tema que saltaría a la vista es el misterio trinitario de comunión, origen, modelo y referencia para la vida en sociedad. Entonces, yo quisiera aquí pedirle, tal vez a 3 compañeros, quienes quieran voluntariamente, que me comenten qué entienden de esta imagen que les he colocado para este tema. ¿Qué es lo que logran identificar? Les escucho. Licenciado, ¿sí? La imagen, hay una representación ahí de que está Dios Padre, el Espíritu Santo, y de alguna manera podemos decir de que ese con el Espíritu Santo a través del Hijo en que el ser humano llega a los brazos del Padre. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Leandro. ¿Alguien más? Licenciado. Sí, ¿te escucho?
Y yo comprendí que las tres divinas personas en el mundo, ellos su trabajo es velar por la salvación del hombre y llevarlo, ya que está salvado, a la vida eterna. Gracias, exacto. Muy bien. Muy buena reflexión. ¿Alguna persona más que quiera aportar? Muy bien, creo que sus compañeros pues han podido pues orientar bien lo que nos quiere decir la imagen. Esta imagen refleja ese servicio que Jesús viene a dar al mundo por la misión del Padre que ha amado al ser humano, ha amado al hombre, lo ha amado primero y ha deseado su salvación, y su salvación en su desarrollo completo, ¿verdad? Un desarrollo humano integral. Él ha querido el desarrollo del ser humano, su salvación. Por eso ha enviado a su Hijo, el Hijo que ha venido a enseñarnos a vivir el amor, a vivir en unidad con nuestros hermanos y a vivir la misericordia, servir a los demás. De esta mutua experiencia, pues está la misión del Espíritu que viene a la iglesia y viene al mundo para orientarnos a esa salvación de nuestro prójimo, del servicio a nuestro prójimo. Entonces, el misterio trinitario de comunión, origen, modelo y referencia de la vida en sociedad. El misterio de la Santísima Trinidad aparece como el misterio central de nuestra fe y de la vida cristiana. Al confesar la fe en él, se confiesa la fe en la diversidad, la existencia de tres personas distintas en la única esencia divina existente, donde cada una de ellas es relativa a los otros, y en eso consiste su distinción, en la forma en que se relaciona con la otra persona de la Trinidad. Particularmente la Trinidad manifiesta el carácter personal y comunitario de Dios, del que se deriva el carácter personal y comunitario del ser humano. Particularmente se ha de subrayar cómo lo que hace personas a los tres sujetos divinos es la relación y la entrega mutua entre ellas. El ser de Dios se realiza en tanto y en cuanto se da totalmente. El Hijo procede de la autodonación del Padre, como el espíritu de la autodonación recíproca del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces el Padre se dona, el Hijo procede de esta autodonación, y luego el espíritu de la donación mutua del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. De esa mutua relación de amor surge el Hijo. El amor es la expresión que mejor sintetiza la auténtica naturaleza de Dios. Permítanme un momentito. Perdón. Perdón, ya regresé. El amor es la expresión que mejor sintetiza la auténtica naturaleza de Dios. La definición de Dios como ágape debe ser colocada y comprendida en relación estructural y profunda con el acontecimiento Cristo y con lo que Él nos da a conocer del Padre. De esa relación que el Hijo nos muestra que tiene con su Padre, y de esa relación mutua recibimos un mensaje que nos permite entendernos a nosotros mismos y entender nuestras relaciones con los demás. En este sentido, ágape es el nombre del obrar de Dios en la historia de la salvación, y también el nombre de aquel que es Dios en sí mismo. El misterio de la Trinidad es un misterio de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu se aman de tal manera entre sí que están tan interpenetrados que están siempre unidos en la distinción. Dios es el eterno acontecimiento del amor que se autocomunica al hombre y que libremente se implica a la historia humana en esta autocomunicación de sí mismo como amor. El acto de amor constituye toda la vida de Dios, es su misma naturaleza. Este Dios amor comunitario es el fundamento y el origen del ser comunitario del hombre, y por ello de la comunidad humana. Es la voluntad de Dios la que origina la igualdad fundamental del género humano y su constitutivo carácter comunitario, porque todos nos reconocemos hijos, todos nos reconocemos hermanos. Se relaciona la naturaleza social del ser humano con el misterio trinitario de Dios. En la comunión trinitaria se fundamenta la necesidad humana de ser y vivir en comunidad. Un ser humano solo,
individualmente, abandonado a sí mismo, egoístamente centrado en sí, no se logra realizar plenamente, porque no ha sido creado para eso, ha sido creado para la comunión. De modo que solo se es persona en comunicación y relación con otros. Repito esto, solo se es persona en comunicación y relación con otros. En la Trinidad encuentra el hombre el modelo para ser. Salir de sí mismo para ser amorosamente con los otros y para darse en el amor a los otros. La Santísima Trinidad en cuanto a comunidad es el arquetipo o modelo de toda sociedad humana y de todo orden social, patrón crítico y guía para su renovación. Las propiedades que caracterizan a la Trinidad son necesarias en todas las sociedades humanas. La unidad en la pertenencia a la misma sociedad. Igualdad de naturaleza, dignidad y derechos fundamentales de los miembros de la comunidad. La distinción de cualidades, condiciones y dirección de la misma sociedad. La dedicación o comunicación de toda cualidad, porque es un don que ha sido dado para el servicio de los demás. Condición o situación particular. La relación entre todos los miembros de la sociedad por multitud de vínculos de unión entre sí. La comunión entre todos deriva de la participación en unos fines e ideales sociales, o sea, tienen un objetivo y un fin también, ¿verdad? Un común, un fin común, una orientación hacia Dios en el caso de nosotros. O sea, los cristianos así lo leemos, es nuestra reflexión teológica. La apertura a otros seres y comunidades. Eso es lo que es el cristiano y que viene de esos principios de la misma Trinidad que el ser humano puede vivir. Tanto la vida social como la realización del ser humano hallan su fundamento ideal y criterio en el misterio trinitario. La Trinidad es modelo de toda sociedad y Sí, es modelo de toda sociedad y patrón de juicio crítico de las diversas formas de vida social, así como el ideal que debe inspirar, impulsar y orientar todo proceso de cambio y renovación social. Según esto, la doctrina social de la Iglesia, partiendo del carácter personal y comunitario del ser humano, quiere ayudar a equilibrar el polo de tensión entre individualidad y comunitariedad del hombre. El polo de la individualidad, que expresa la singularidad y la originalidad de cada persona, que no puede tener como fin a otro distinto de sí misma, ni estar subordinada a otro. Entonces, repito esto, ¿verdad? Esta realidad individual, nuestro ser singular y único, ser originales como personas, no tiene otro fin, o sea, digamos, no se puede cerrar solo en sí misma, ni tampoco estar subordinado al otro. O sea, se busca un punto de equilibrio ahí, ¿verdad? No nos deseamos quedar en un individualismo, sino en un servicio a los demás, pero un servicio que no es servilismo tampoco. Y el otro polo, ese era el polo de la individualidad, y el otro polo es el de la comunitariedad, que indica que la relación con el otro es algo constitutivo de su ser personal, ya que el ser humano solo en el seno de la relación puede llegar a conocerse plenamente a sí mismo. Estos planteamientos fueron desarrollados en mucho desde la perspectiva personalista por Karol Wojtyla, el Papa San Juan Pablo II. Entonces, esta relación antropológica de nuestra realidad de interrelación, nuestra dimensión interrelacional e interpersonal, que después se ha también traspolado y releído desde la teología trinitaria. Desde la doctrina social de la Iglesia se defiende la autonomía de la persona y a la vez se exige la unión y la solidaridad, fundamentalmente a través de dos principios de la vida social, el de la subsidiariedad, el mayor que ayuda al menor, y el del bien común, buscar el bien de todos, ¿verdad? De cada miembro de la sociedad. Con ello proclama la necesidad del respeto mutuo y establece la doctrina social de la Iglesia la búsqueda de relaciones como norma para vivir las conexiones profundas del ser humano, la alteridad como una necesidad vital. Por otra parte, va a ayudar a establecer una forma de moralidad o de relación o de actuación comunitaria y solidaria. Así, la doctrina social de la Iglesia y la moral social, que está aparte, se encuentran
en la necesidad de partir del ámbito social para ayudar a organizar las relaciones sociales y orientar éticamente sus posibles desórdenes, ¿verdad? Recordamos de que la doctrina social viene a hacer esa enseñanza oficial de la Iglesia a través de los sumos pontífices sobre la relación social, mientras que la moral social es más amplia, ¿verdad? Tal vez los sumos pontífices no se han hablado, no han mencionado mucho el tema de las relaciones, por ejemplo, cuando uno va en las calles, en el ámbito del tránsito, mientras que los teólogos morales, o en la teología moral, sí se ha hablado de un decálogo en la relación cuando uno va en el automóvil, ¿verdad? Entonces es curioso y es parte de la moral social. Entonces, digamos, para distinguir doctrina social y moral social. Desde el amor comunitario de Dios, la doctrina social de la Iglesia manifiesta que el hombre, el cristiano, se tiene que unir a los demás, preocupándose de la problemática de la vida social, participando socialmente, buscando el bien común, solidarizándose con los otros, en definitiva, actuando desde la caridad política, ¿verdad? El poder del amor. En este sentido, nos recuerda Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano, busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos, y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Eso en palabras de Benedicto XVI. Entonces vemos cómo la Trinidad, cómo el misterio de la Trinidad nos ayuda a entender la relación social, y cómo es por eso mismo uno de los fundamentos de la teología que está detrás de la doctrina social de la Iglesia, la reflexión sobre Dios que está ahí. Bueno, entonces ahora vemos la creación como obra del amor de Dios. Tal vez quisiera pedirle a Sor Alba que en este sentido, al ver esta imagen y desde su experiencia personal, ¿qué le sugiere esta imagen y el título, ¿verdad? La unión del título y la imagen, la creación, obra del amor de Dios. Bueno, que Dios como creador, pues lo hizo todo perfecto, lo hizo maravilloso, lo pensó, o sea, no fue una casualidad, sino es fruto de ese amor de Dios que hoy está plasmado. Y todo entonces de lo que es la creación nos habla de Él. Entonces, su amor está plasmado ahí, todo nos remite a Dios, nos habla de Dios, la creación nos lleva a Dios. Entonces, desde la experiencia franciscana, pues, la espiritualidad de San Francisco también a eso nos invita, reconocer a Dios, sobre todo su amor infinito, incondicional, gratuito, en cada criatura. Muchas gracias, Sor. Muy amable. Eliberto, ¿qué te sugiere a ti esta imagen y el título? Eliberto. Pues un poco para mí, pues la imagen me transmite, como ya lo dice el título, la creación propia misma, ¿verdad? Donde el hombre, como decía la hermana, no es una casualidad, sino es la obra propia de ese amor mutuo, ¿verdad? Como dice el amor filial, diríamos, entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, para mí es lo que transmite la imagen y el título también, ¿verdad? Viendo desde el sentido de lo que decíamos, el ágape, ¿verdad? Entre Dios y la humanidad. Gracias. De hecho, ¿verdad? Esa doble dimensionalidad que mencionas también es muy importante, ¿verdad? La relación de amor filial del Padre hacia nosotros, al Hijo inicialmente y por ende después a nosotros con la filiación adoptiva, y luego de nosotros en una relación de ágape a imitación de Jesús hacia el Padre. Entonces, muchas gracias a ambos, sabían que iban a aportar en este tema bastante. Creo que, digamos, si nos acercamos al tema de la creación y vemos al mundo como una creación amada, deseada, querida por Dios, es
una obra que Dios ha querido también dejar en manos del hombre y dejar para su cuidado. Pero tampoco nos la ha dejado, como decía en otro momento el Padre Jesús Espeja, ¿verdad? El Padre Jesús Espeja, que es un teólogo dominico, él decía que de alguna manera se ha llegado ahora a un cosmocentrismo, ¿verdad? Un cuidado de la naturaleza y de la creación, pero en detrimento del ser humano. O sea, hay que priorizar la naturaleza, pero sin crear necesariamente esa ecología humana integral de la cual habla el Papa Francisco. Entonces hay que reorientar esto. Entonces, al hablar de la creación como obra del amor de Dios, el libro del Génesis nos recuerda cómo la creación del mundo y el hombre es obra del Dios Trino, quien movido por su amor decide dar vida a cuanto existe. Dios es creador y la creación nace de su amor. Él busca la afirmación y la vida de la criatura en sí y por sí misma. Es su ruaj, quien es aliento saliendo de sus entrañas, el que construye y vivifica las entrañas del hombre. La creación no surge de una necesidad, sino que es alumbrada en el amor gratuito de un don total. Él ha traído a la existencia al ser humano para que tenga una existencia libre en la que sea creador creativo, colaborador en la obra de la creación de Dios. Como obra de la Trinidad se puede ver en la creación un rastro de sus propiedades, de las propiedades de Dios. Todos los seres del universo forman una unidad, el cosmos. Además, también son iguales por su origen y existencia, y distintos por su diferente naturaleza y cualidades y por su diferente participación y posición en el cosmos. Al igual que Dios Trino es vida, la creación en su conjunto y en cada uno de los seres que la componen es dinámica, sujeta a evolución y cambio. La creación, obra del amor de Dios, que quiere difundir su bien y felicidad, manifiesta el deseo divino de que todo lo creado participe de alguna manera de ese bien y felicidad de Dios. Por esto, todas las realidades de este mundo deben de reflejar ese orden y amor de Dios. La existencia de Dios creador implica que el origen y fin y razón de ser de todo lo creado está en Dios. Santa Teresita del Niño Jesús decía, ¿verdad?, cuando salía al jardín de su convento, de su monasterio, ella misma cuando miraba una flor o miraba una rosa, decía: Señor, gracias por esta rosa y porque a través de ella me reflejas tu amor. Porque solo con el hecho de que nosotros salgamos a una parte de nuestra casa y veamos una parte del jardín, veamos un ave del campo, veamos tal vez a un cachorro o un gato que tengamos en casa, no sé, puede ser una mascota, Dios a través de ellos nos muestra el bien, la felicidad y todo lo que Él desea para nosotros. Toda la creación está destinada a expresar esa unidad. Toda la creación nos habla de su creador, con todo el cuidado también, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, no somos panteístas. No creemos que cada cosa de la creación es un Dios. No. Nosotros somos paneinteístas. Creemos que Dios nos habla y encontramos huellas de Dios en cada obra de la creación. Pero no es Dios, sino que es una huella, una marca de Dios, cada obra de la creación. Licenciado, yo creo que aquí es importante esa aclaración que usted dio, porque muchas veces creemos que todo es Dios, ¿verdad? Podemos caer hasta cierta manera en esta calidad de sincretismo también, pienso yo, ¿verdad? El creer que todo es Dios. Tenemos que ubicar estas ideas porque la gente no distingue estos términos, ¿verdad? Porque creen que todo es Dios y es diferente a que pensar que lo que me habla de Dios, ¿verdad? ¿Cómo creas? Desde la teología fundamental, por ejemplo, nosotros sabemos de que el cristianismo es una fe o una religión revelada. Dios se nos ha mostrado a nosotros. Ahora, en Guatemala, en Centroamérica, en el mundo, existen religiones que han sido fruto de la búsqueda del hombre hacia Dios. Entonces Dios, buscando explicaciones a todo, tal vez le ha dado a la creación o a miembros de la creación la propiedad de identificar una divinidad, un Dios, pero no lo es, como bien lo decís vos, Heliberto. O sea, al final, cada obra de la creación sí nos expresa a Dios, y Dios ha querido que a través de la creación lo reconozcamos y lo alabemos. No necesariamente todos. Hay quienes
creo que Pablo es quien cuestiona esto, no sé si en Corintios 2, en la segunda carta a Corintios, él cuestiona el hecho de que el ser humano se ha quedado en la creación y se le ha olvidado que la creación nos debe orientar, esa belleza de la creación, esa realidad de la criatural nos tiene que llevar a Dios, no quedarse en la criatura, ¿verdad? Entonces, pues, es importante esto, es importante retomar el hecho de que la creación tiene un valor muy importante, pero no es Dios, pero sí nos expresa a Dios. Y por lo mismo refleja también que nosotros tenemos que respetarla. Por ser Dios su origen, todo lo que existe recibe de Dios su ser y su existencia, las cualidades y leyes de la naturaleza, y su función en el conjunto del universo. Esto supone a la vez una relación de la creación con Dios de dependencia, pero también de autonomía. O sea, Dios cuida de las aves del campo, del alimento de ellas, de las plantas, nos provee la lluvia, pero a la vez cada criatura vive su propio ciclo vital que Dios lo ha querido dentro de las mismas normas naturales de la creación. Que Dios sea el fin de todo lo creado indica que todo debe orientarse a Dios, pues la creación divina no puede tener un fin distinto del creador. Esta finalidad está inscrita en la naturaleza dinámica de lo creado, como expresión de la ley eterna divina. El hombre debe obedecer a esta ley natural, consciente y libremente, porque está impresa en la conciencia humana. Está formulada positivamente en el Decálogo y abarca la conducta de los hombres para con Dios, consigo mismo, con sus semejantes, con la sociedad y con toda la creación. Esta ley natural, reflejo de la ley divina, constituye un fundamento teológico ineludible del recto comportamiento en la vida social de los ciudadanos y de los grupos sociales, y ha servido a la doctrina social de la Iglesia para formular los principios de la justicia y la equidad exigidos por la recta razón, tanto en orden a la vida individual y social como en el orden a la vida internacional. El hecho que se exija que el Papa ante la ONU criticar el hecho, ¿verdad?, de que hay quienes buscan sus propios intereses y no les importa el resto de la sociedad humana, ¿verdad? Que hay ciertos países o grupos de países también, que al final, pues aunque los países más pequeños y con menos poder critican, exigen la necesidad del agua, la necesidad de la salud, la necesidad de la vacuna del COVID, hay países que simplemente se dan la vuelta, dan la espalda a Dios, dan la espalda a sus hermanos y dejan de ver el fin verdadero que toda la creación tiene. Entonces, por eso el Papa lo recordaba, o sea, tenemos que reorientar nuestra actuación hacia Dios, reorientar todo hacia Dios, ¿verdad? Porque la ley natural en nuestra conciencia, la voz de Dios nos está diciendo que tenemos que buscar el bien de nuestra sociedad, de nosotros, pero también de todos los seres humanos. Que Dios sea la razón de ser de todo lo creado quiere decir que todo cuanto existe tiene en Dios el fundamento de su ser y depende de él continuamente, aunque respete siempre la libertad humana. La creación depende de Dios enteramente, pero el ser humano en muchos momentos ha destruido la creación. Y por lo mismo a veces el fenómeno del calentamiento global, la capa de ozono, el corredor seco en Guatemala, son frutos también de ese egoísmo. Pero también la naturaleza después responde con ciertos fenómenos naturales tratando de salvarse a sí misma también, porque también tiene sus propias leyes. Entonces, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no Dios de nuevo realiza lo que se nos trata de narrar en el relato de Noé, ¿verdad? Otro diluvio universal y que mejor haya borrón y cuenta nueva, porque Dios les respeta la libertad del hombre, porque Dios cree en nosotros, cree que podemos mejorar la sociedad, cree que podemos mejorar el mundo. Es lo que está diciendo el Papa constantemente últimamente. Entonces, y es lo que se nos está confiando ahorita. El cuidado de la creación dentro de esa libertad, ejercer nuestra libertad correctamente. Dios creador ha colocado al hombre como señor de la creación. Las relaciones del hombre con la naturaleza y los seres humanos entre sí tienen que posibilitar la realización humana de todos y cada uno.
La voluntad de Dios es que exista una humanidad en justicia, paz y solidaridad, donde el hombre pueda ser feliz y realizar su vocación de hijo de Dios. Eso es lo que desea Dios. En consecuencia, las relaciones de justicia y solidaridad deben alentar las realidades sociales. No ha de perderse de vista para qué han sido creadas las cosas, para que, como decía San Ireneo, el hombre dé gloria a su Creador, haciendo que el mundo sea familia de hermanos. La gloria de Dios es el bien del hombre, la vida del ser humano, porque eso es lo que desea Dios, eso es lo que busca Dios. Dios no desea la muerte, no promueve una civilización de la muerte. Si nuestra fe cristiana promueve la vida, no podemos defender el aborto, no podemos defender la eutanasia, no podemos permitir las guerras, no podemos permitir el egoísmo, y en estas situaciones de pandemia mucho menos, porque Dios quiere la vida del hombre, de cada uno de nosotros. La doctrina social de la Iglesia asume esta teología de la creación y la formula en sus principios y valores permanentes. Con respecto a la naturaleza, en primer lugar, el hombre ha de respetar su consistencia, el de la naturaleza, su verdad y sus leyes propias. Gaudium et Spes 36. Y por tanto, no puede abusar de ella. El hombre no puede abusar de ella, dice la Iglesia, en su doctrina social de la Iglesia. Aquí encuentran fundamento las obligaciones para la conservación del medio ambiente y el control del excesivo consumismo. Cuánto no se produce en los países del primer mundo y cuánto no se tira y se desperdicia de los supermercados y demás. También aplica a nuestros contextos sociales también. 2. Si la creación es para el bien de todo el hombre y de todos los hombres, es necesario afirmar el destino universal de todos los bienes. No es para un grupito. Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de la justicia, inseparable de la caridad. Gaudium et Spes 69. Entonces recordémonos, la justicia aquí no es darle a todos por igual, tampoco es darle solo una porción pequeña a unos y porciones grandes a otros, es desde el amor de Dios. Es la justicia que desde el amor da. Si tenemos como criterio el amor, pues me imagino que debe de haber mucha más solidaridad y mucha mayor realización y mucho más desarrollo del bien común. 3. Hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre es señor de la creación, pero como criatura está sometido a la voluntad de Dios. Una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerados en sí mismo, responde a esa voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios mismo como creador de todo. Eso es lo que ha buscado Dios. Por eso el hombre ha recibido esa encomienda y ese encargo. Ahora, él tampoco debe de ejercer su acción como un patrono, o más que un patrono, como podríamos decir, como aquel que aplasta y abusa y viola de la tierra, como dicen muchas veces las comunidades de la Amazonía, ¿verdad? Que hablan de la Pachamama. O sea, al final no se trata de abusar de la madre tierra o de la tierra que Dios nos ha dado, de la creación, sino de cuidarla, de tener un desarrollo humano sostenible que también desarrolle toda la creación. O sea, es mutuo, ¿verdad? Por esta misma realidad que somos parte de la creación, nosotros los seres humanos, y se nos ha encargado el cuidado del resto de la creación. Como imagen divina, el hombre con su actividad, el trabajo, desarrolla y continúa la creación, a la vez que se realiza como persona. Los hombres y las mujeres con su trabajo desarrollan la obra del Creador y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. La actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre, pues éste en su acción no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. Gaudium et Spes 34-35.
Como persona, el hombre es pues sujeto del trabajo. Como persona, él trabaja, realiza varias acciones pertenecientes al proceso del trabajo. Estas, independientemente de su contenido objetivo, han de servir todas ellas a la realización de su humanidad, al perfeccionamiento de esa vocación de persona que tiene en virtud de su misma humanidad. Entonces aquí yo me pongo a pensar, ¿verdad? Las hermanas que están aquí, ¿verdad? De su carisma propio y desde su trabajo en comunidad y desde su catequesis, dan un aporte especial que con su trabajo se realizan, bendicen al Creador, alaban al Creador. Pero también por el otro lado, Roberto, haciendo sus trabajos de ingeniería, se vuelve ese lugar que está en el horizonte. Pareciera que en el horizonte se une Dios y se une la tierra, no, pero en el trabajo que él realiza, Roberto, en el trabajo que él está haciendo en sí mismo, en él, Dios viene a la tierra y se encarna y y de alguna manera santifica a Roberto y Roberto santifica a Dios. O sea, el trabajo de cada uno de ustedes, de Sandra cuidando a sus nietos, de Reni desde el ámbito de su trabajo en el Ministerio de Salud, de cada uno de ustedes desde donde trabajan, ya sea en el avión, en el carro, donde sea, desde ahí Dios quiere que se santifiquen y que desarrollen esas cualidades que Dios les ha dado y que con la obra y el trabajo bien hecho que ustedes hacen, le den gloria a Él, porque Él les ha dado esas cualidades y ustedes las han sabido administrar bien. Entonces, eso es lo que desea Dios, es lo que busca de alguna manera con el trabajo. Licenciado, a mí se me viene un poquito con esto lo que usted decía, un poquito sobre los filósofos, ¿verdad? Se discutían sobre esta ley natural, ¿verdad? Sobre el orden y los principios, ¿verdad? Ellos lo llamaban en este caso, trataron de descubrir el trato de logos, ¿verdad? Para ver un poquito sobre el Dios, el alma, el destino. Entonces viene, ¿verdad? Y al final ellos dicen que toda naturaleza es parte, ¿verdad? Del cosmos. Se me viene un poquito, ¿verdad? De estas teorías que ellos tratan y actualmente pues veo como la doctrina social de la iglesia trata de ir en comunión con estas teorías hasta cierta manera, ¿verdad? No de todo, pero trata de plantear estas situaciones que siguen siendo temas de discusión aún en este tiempo. Sí, porque digamos la reflexión teológica sigue avanzando, digamos desde el Evangelio de Juan, en sus distintas etapas, tiene relación con los grupos gnósticos que hablan de logos, ¿verdad? Con la diferencia que los grupos gnósticos buscan la unión con ese logos, con esa gran palabra, para alcanzar la máxima sabiduría, purificarse y liberar el cuerpo del alma y lograr ser iluminados. Nosotros no. El Evangelio de Juan y la tradición de la iglesia nos orienta hacia los demás, hacia la caridad hacia los demás. Entonces, de alguna manera, este trabajo y esta obra de la palabra de Dios y de Dios en nosotros nos lleva a esa unión. O sea, es parte del desarrollo teológico, como tú bien lo identificas. La historia de la salvación en sus distintas etapas nos va revelando qué quiere Dios de nosotros, y el ser humano en su reflexión va desde el don de la reflexión teológica que Dios le da, la capacidad de pensar su fe y tratar de entenderla, desde esa capacidad el hombre va desarrollando, y cada padre de la iglesia, cada papa, cada catequista, cada madre de familia va entendiendo en distintos momentos distintas partes, y es Dios mismo también que con su espíritu le va iluminando esto. Entonces sí, ¿verdad? Como tú dices, la doctrina social de la iglesia retoma estas realidades claramente orientadas siempre dentro de la fe de la iglesia, ¿verdad? Maestro. Sí, Maynor. Le habla Maynor. Aquí yo me pongo a pensar con la globalización, con la modernización de la humanidad. ¿Usted cree que todavía es impactante el pensamiento de la doctrina social de la iglesia? Porque yo siento que a pocos se interesan por el tema divino, y que además pues el mundo, este hermoso mundo que se ve en la fotografía con unas manos divinas, pues se está destruyendo. El cambio climático tan fuerte. Mire que todo tiene dueño. El mundo tiene dueño. Hasta la isla más pequeña perdida tiene un dueño. Los países la reclaman y hay pleito y guerras por pelearse por esos pedazos de tierra. Los recursos también se han utilizado a diestra y siniestra.
y hemos contaminado las aguas y demás, muchos animales se han extinguido. O sea, yo miro como una crisis muy fuerte y no sé si realmente ya el aporte de la iglesia en estos días seguirá siendo importante o solo los que creemos y vamos a ver qué hacemos dentro de nuestro ámbito laboral, qué sé yo. Pero yo siento que sí estamos como tiempos cada vez más difíciles donde hasta el agua va a escasear, ¿verdad? Sí, lo que hablábamos la vez anterior. Pues yo, reaccionando un poquito a su pregunta, pasa lo mismo que pasó con Pablo. Pablo fue al Areópago y empezó a anunciar el evangelio. Y todos lo escuchaban mientras les interesaba. Pero cuando tocó temas de la resurrección o temas que no les convienen, no les son atractivos, no les benefician, entonces dejan de escuchar. ¿Cuál es el rol del cristiano? Ser el fermento dentro de la masa. ¿Cuál era el rol del pueblo de Israel dentro de los otros pueblos? Era un pueblo elegido que era modelo para los demás. ¿Qué hace el cristiano donde quiera que él está y donde quiera que él trabaja? Ser luz, ser un punto de referente, ser una atalaya. Entonces, tal vez el Papa ha repetido mucho el tema de la ecología, el tema de la fraternidad, el tema de la desigualdad. No lo va a dejar de afirmar y la iglesia no lo va a dejar de afirmar. Si deja de ser actual, es como decir, deja de ser actual la dignidad humana. Tal vez para algunos, sí, porque la han olvidado, porque tal vez en sus catequesis nunca se los dijeron, porque el profesor de religión nunca se los mencionó, porque en su colegio católico nunca se lo abordaron, porque en su parroquia nadie le hizo conciencia y nadie le hizo ver, juzgar y actuar las realidades del evangelio. Entonces, sí, es interpelante esta situación, es interpelante el gran egoísmo que hay de un ámbito o del otro, ¿verdad? Desde países socialistas, donde hay líderes que tienen grandes cuentas en el exterior y la gente no tiene las raciones justas, desde la justicia de la caridad, desde los países donde también hay una abundancia excesiva, donde hay billonarios que andan comprando tonteras o creando tonteras, un presidente Jimmy Morales, nosotros aquí en Guatemala comprándose aquel reloj, o sea, cuando realmente cuántas personas podrían alimentarse del corredor seco con ese reloj, por ejemplo, ¿verdad? Hay tantas cosas más, tantas reflexiones podemos analizar desde ahí. ¿Qué somos nosotros, luz? ¿Qué busca el cristiano? Difundir esta buena nueva. Esta es una buena nueva que hay que llevar a que los demás conozcan, que reflexionen, que profundicen y que la vivan. Pero nos decía Juan Pablo II a los guatemaltecos, mucho divorcio entre fe y vida, porque es una fe folclórica, tal vez, porque es una fe que vive constantemente de la, ¿cómo se diría? De la, se me fue la palabra, de la necesidad de conversión, de la metanoia. También somos seres humanos y estamos constantemente pecando, errando, pero también reorientándonos a Dios, buscando relanzarnos hacia Dios, hacia su voluntad. Entonces, lo que puedo hacer yo, como teólogo, en mi aporte hacia ustedes es orientarlos hacia esto. Mi práctica y mi reflexión teológica, mi vida en familia, mi vida en los ámbitos donde yo trabajo, orientar hacia estos principios. Es el lugar donde Dios me puso, es el rol que Dios me dio, las cualidades que Dios me dio. Ese fue el mío. Cada uno de ustedes les dio uno distinto. Ah, no, es que el cura tiene que llegar ahí. No estamos en esos tiempos. Nosotros sabemos, no es que el laico sea el que llega donde el cura no llega, no, es que el laico debe ser el fermento en la base. Primero fue el laico, primero es el bautizado, primero es el cristiano es luz donde esté, sea sacerdote, sea religiosa, pero desde el lugar donde ha sido colocado debe irradiar. No importa si yo soy una candelita de quetzal, si yo soy una veladora de 10 quetzales o si soy un cirio pascual. Cada uno tenemos un rol y ese fue el que Dios nos dio. Que si logramos que esa candelita de quetzal esté más adornada, que si logramos poner más parrafina, que si logramos que la mecha esté más larga para que alumbre más, qué bueno. Es lo que están haciendo ustedes con esta formación. Eso es lo que queremos buscar. Entonces, cada uno desde nuestro contexto tenemos que aportar.
el evangelio sigue siendo actual. La doctrina de la iglesia se alimenta de ese evangelio y por eso sigue siendo actual. Que la quieran escuchar todos los miembros de la sociedad que no profesan nuestra fe, pues no lo sé. Pero también hay mucha gente que no profesa nuestra fe o no profesa una fe y se relaciona mejor con la creación, los budistas y demás. O sea, también nos tenemos que interpelar nosotros, sobre todo nosotros los cristianos, porque conociendo el evangelio y siendo seguidores de Cristo o diciéndonos seguidores de Cristo, tal vez no vivimos como decimos que deberíamos de vivir. Gracias por la pregunta, Maynor, porque realmente nos sirvió para reflexionar ahí. Como un punto número 5 en este tema, si las relaciones del hombre con la naturaleza y los seres humanos entre sí tienen que posibilitar la realización humana, entonces la justicia, la paz y la solidaridad deben alentar las realidades sociales. Entonces, si el hombre tiene buena relación con la naturaleza y el ser humano entre sí, justicia, paz y solidaridad alentan las realidades sociales. ¿Por qué en los países africanos muchas comunidades logran sobrevivir a pesar de la situación de pobreza en que lo tienen sus estados o sus gobernantes? Porque hay una realidad comunitaria, hay una búsqueda de justicia, de paz y solidaridad. Tampoco podemos llegar a una completa utopía, ¿verdad? Tampoco podemos idealizarlos, pero nuestra sociedad guatemalteca es una de las sociedades más comunitarias que existe, o al menos tiene esa herencia de la cultura maya. Entonces, esto hay que potenciarlo, ¿verdad? Porque esos valores de la justicia, de la búsqueda de la paz y la solidaridad están en nuestra cultura también y tenemos que fomentarla. Entonces, si logramos una armoniosa relación con la naturaleza, lograremos esa armoniosa relación entre nosotros y lograremos un mejor desarrollo de la creación. Uno más. La historia de la salvación como proyecto salvador de Dios. Entonces, tal vez aquí le quisiera pedir a Roberto y a Lilian que me comenten un poquito qué es lo que ven en las imágenes que les estoy poniendo. Lo que logren ver, ¿verdad? Yo sé que se ve la letra pequeña, pero no lo podía ampliar más en el slide. Licenciado, lo que yo logro ver es como la historia de la salvación, dice ahí el título, ¿verdad? Ese recorrido de todo pueblo de Israel, desde que salió Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, pasó por Egipto, y bueno, vemos ahí otras escenas importantes. Ok, gracias Lilian. Sí, como que Dios, la misión siempre ha sido salvar al hombre en todas sus etapas. Y como que la misión de ahora es seguirlo salvando, ¿verdad? Seguir hablándole al hombre de la salvación. Es el proyecto de Dios desde la eternidad, pienso yo. Sí. Porque así como un padre uno a su hijo, lo que más quiere es el bien siempre. Me imagino que Dios lo que más quiere es la salvación del hombre. Sí. Exactamente, muchas gracias. De hecho, ¿verdad? Aquí yo debería de ponerlo más como en forma de montaña, más que como una línea, ¿verdad? Porque Jesús debería de ser el punto neurálgico y después de ahí, pues sigue la historia de la salvación, porque la historia de la salvación no se ha terminado, sigue en cada uno de nosotros y nosotros vamos aportando al libro de la vida, a la historia de la salvación. Entonces, vamos a ver ese tema de la historia de la salvación porque vemos que desde que Dios llama a los primeros patriarcas, que descubren a Dios y que a la vez Dios se les revela, sobre todo Yahvé se les revela a ellos. Ellos van descubriendo la voluntad de Dios y así se va gestando después en las tribus de Israel, después en el pueblo de Israel, sea en el reino del norte, sea en el reino del sur y después los judíos y después ya con la vida cristiana, pues se va desarrollando esa voluntad de Dios, ese designio salvífico de Dios. La historia de la salvación es la historia de las intervenciones gratuitas de Dios, del Dios personal y creador en el mundo con los hombres. Historia que se desarrolla en el tiempo desde la creación hasta el final de la escatología futura, el reino de Dios. Esta historia es expresión de la bondad divina y responde a su designio de paz y amor hacia todos los hombres del mundo. Desde el comienzo de la historia, Dios está eligiendo por amor a un pueblo sin mérito alguno. Se manifiesta a lo largo de la historia del pueblo judío como un amor que acompaña,
que libera y promueve. Es la gratuidad y la misericordia de Dios la que actúa en el tiempo y el espacio. En la historia de la salvación, Dios muestra su presencia y su relación con el hombre como una alteridad e inquietud por el otro, por la humanidad. La historia de Dios y el hombre es la historia de Dios que mira, se preocupa, ama, perdona y renueva la alianza con el hombre. La doctrina social de la Iglesia hunde sus raíces en la historia de la salvación y encuentra su origen en el proyecto salvador de Dios, llevado a plenitud en Cristo. Muchos textos de la doctrina social de la Iglesia manifiestan este enraizamiento en la historia salvífica. Dice Laborem Exercens 3. La doctrina social de la Iglesia tiene su fuente en la Sagrada Escritura, comenzando por el libro de Génesis y en particular en el Evangelio y en los escritos apostólicos, porque desde el inicio de la historia de salvación se fundamenta esta historia, se descubre ese designio de amor de Dios. En particular podemos decir al menos 5 puntos sobre este tema. Primero, en la doctrina social de la Iglesia aparece cómo el pecado original es punto de partida y clave de explicación de la actual situación del hombre, de la sociedad y la naturaleza. Hay una realidad de pecado, y esa realidad de pecado no es solo un pecado personal como se pensaba antes, sino que también ese pecado tiene implicaciones sociales, afecta a mi pareja, afecta a mis hijos, afecta a mis hermanos, afecta a mi vecindario, afecta a mi trabajo, a mis compañeros de trabajo y a la sociedad. 2. Pone de manifiesto las consecuencias del pecado como fuente de división y opresión, separación de Dios, alienación del mismo hombre, que al final, al alejarse del designio salvífico de Dios, va contra su propia realización y se aísla. Esto crea un desorden en las relaciones sociales y también crea estructuras injustas de nepotismo, de corrupción, de clientelismo, etcétera, etcétera, etcétera. 3. Enseña que por la redención de Cristo, gracia, reconciliación y libertad van unidas. Esa salvación que Dios nos da, nos trae la benevolencia de Dios, el don de Dios, su búsqueda de nosotros y el cómo acercarnos y todos los medios que Él utiliza para que nos unamos a Él, nos reconcilia y nos perdona y nos da la libertad para seguir optando por Él en cada situación de que vivimos. 4. Propone la conversión del corazón como solución de los males sociales y superación de las estructuras de pecado. Porque al final lo que se busca es que volvamos nuestros corazones en corazones de carne y que no sean corazones de piedra, ¿verdad? Ajenos a nuestros hermanos. Y en quinto lugar, y con esto pues vamos aterrizando, bueno, terminando porque el otro tema no lo vamos a poder abordar hoy, exige la lucha y la denuncia de las injusticias como parte integrante del anuncio evangelizador de la Iglesia. Es una lucha por lograr instaurar el reino de Dios y también por denunciar todas las injusticias, porque se debe de saber la verdad. Se debe, porque gracias a la verdad podemos lograr vivir en libertad, podemos reconciliarnos, podemos perdonarnos. Sin conocer la verdad, esto es imposible, no se puede realizar. Bueno, esto era un poquito compartiendo los primeros puntos, ¿verdad?, de los fundamentos teológicos de la doctrina social de la Iglesia. Creo que tienen mucho de contenido y que creo que sabiendo estos fundamentos es más fácil que hablemos de doctrina social de la Iglesia, porque no se reduce a hablar de un documento de la Iglesia o lo que dijo un papa, sino a la teología, a la experiencia de fe, a la reflexión de la Iglesia, al soplo divino que inspira todo nuestro actuar en sociedad. Entonces no sé si tienen algún comentario o observación, si hubiese alguno. Si no hubiese, pues creo que queda para oración y reflexión personal lo que venimos pues conversando, ¿verdad? Y pues creo que por hoy esto sería, ¿verdad? Solo les encargo mucho, ¿verdad? El tema de la lectura de los temas que ustedes eligieron,
La próxima semana tendrá un espacio grupal para dialogarlo con su grupo y luego compartir en plenaria con el resto de los compañeros. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y pues que el Espíritu de Dios les siga acompañando hoy. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Igualmente, nos vemos. Gracias, licenciado. Ya le voy a escuchar a Sor María Angélica, perdón, es que veo que me habla, pero no. Ahorita que van saliendo todos vamos a poder conversar. Nos vemos, feliz tarde, Karina. Chao, que estén bien. Nos vemos, Sor Mirna, nos vemos, Josefa. Gracias. Feliz tarde. Que estén bien, nos vemos. No sé si alguno tenía alguna pregunta. ¿No? Sí, licenciado, buenas tardes, le habla Olga. Sí, Olga. Licenciado, respecto al trabajo de hoy en 8, digamos, en el tema que yo escogí, hay otras 2 compañeras. Bueno, el trabajo, la temática es la siguiente, que por ejemplo, las 3 personas vamos a leer el mismo tema. Sí. Pero cada uno va a hacer una síntesis y se va a poner a dialogar en el chat. ¿Así será? No. Entonces, digamos, lo que usted va a hacer esta semana es lee el documento. Ahí vamos bien. Segundo lugar, usted hace sus anotaciones de las ideas más importantes o las que más captaron su atención. La otra semana usted va a agarrar su celular y va a abrir WhatsApp y va a escoger sus compañeros, ¿verdad? Entonces va a hacer una videollamada con su celular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En su chat va a activar la opción de una videollamada y va a llamar, por ejemplo, Sor Alba llama a Sor María del Rosario por WhatsApp con videollamada, con la opción del videíto que les aparece aquí arribita, ¿verdad? Está el del teléfono y está el videíto. Entonces ahí ya se van a poder ver. Entonces ahí van a invitar a los otros miembros a esta llamada, a los miembros de su tema. Entonces ustedes van a compartir ahí, como si hubieran estado trabajando en grupo en la U, digamos, van a compartir qué entendieron y tratar de sintetizar lo más importante para poderlo abordar en unos 5 minutos. Y eso lo van a compartir ustedes con los demás compañeros hablándolo. No sé si me voy a entender. Solo un integrante del grupo haría la presentación entonces. Depende de la dinámica del grupo. Pueden escribir esto, esto y esto, vamos a decir esto y esto, usted dice esta parte, usted dice esta parte, o puede ser mejor que hable ella porque a mí me da pena, no sé, cada quien tiene su personalidad y cada quien muy bien. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, licenciado. Con gusto. Bendiciones, licenciado. Gracias, muy amable. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde, Sor. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Sor Nayeli. Feliz tarde, licenciado, disculpe. Sí, dígame, Sor Nayeli. La llamada con el grupo la tenemos que hacer durante la semana. Para el sábado estás preparado, me equivoco. No, va a ser durante la clase. Ah, ok, está bien. Gracias. Con gusto. Nos vemos. María Angélica, ¿no me quería decir nada? Sí, bueno, ahorita, lo que pasa es que estaba ahí viendo. Igual era en relación, en respecto del trabajo. Me había quedado con esa duda de que cómo íbamos a hacer, pero ya más o menos ahorita ya había escuchado que usted dio la explicación de que primero hay que leer el documento. ¿El segundo cuál era que no había escuchado? Los pasos, digamos. Sí. Primero usted lo lee así individualmente. Mientras va leyendo, si algo le llama la atención, agarra su cuadernito o una hoja de papel y va anotando las ideas más importantes que usted identifica. Y esas ideas le van a servir a usted para cuando hable con el grupo. Eso sería el segundo paso. El tomar las anotaciones. Ya el tercer paso va a ser cuando con el grupo va a compartir lo que usted entendió, ¿verdad? Lo que aprendió. Y sería durante la clase. Va a ser la llamada durante la clase. Si ustedes quieren adelantar, pueden adelantar, pero en principio va a ser durante la clase. Pero, digamos, bueno, usted dice que se va a hacer un video llamado en WhatsApp, algo así, ¿verdad? Ahora, en el caso...
Sí, eso es otra, por eso les decía que también podían hacer la opción de una llamada por teléfono, por ejemplo. Ajá. Ahora, en el grupo de usted, ¿cuántos son? Somos 3. ¿Pero quiénes son? Es Lilian y Roberto, ¿no? No, sería Nayeli y hermana Alicia. Hermana Nayeli y hermana Alicia, somos 3. Pero Sor Alicia no vive en la comunidad. Somos de la misma congregación, pero no vivimos juntas. Casas. Ajá, en distintas casas. Sí. Entiendo. Entonces, Okay. pero ella sí puede. Ella tiene donde conectarse. Y creo que hermana Nayeli, pues yo digo que sí. Okay, hemos entonces, trabajado. Lo que podrían hacer, se me ocurre, ¿verdad? Es que tal vez ellas dos, o usted pueda llamar por teléfono primero y ellas dos después hagan su videollamada y conversen entre ellas, y lo que ellas conversaron después se lo resuman a usted y la vuelvan a llamar, digamos, se me ocurre, como una forma de solucionarlo. O si no, ustedes podrían crear en el calendario de la universidad de Google una reunión para reunirse en ese momento. Digamos, podrían reunirse unos 10 minutos, crear su propia reunión y ahí hacerla, y después se reintegran conmigo, yo voy a estar aquí. Vale, entonces de todas maneras voy a buscar alguna solución para esto, ¿sí? Trataré de que se haga. Sí, con las hermanas también, porque tal vez ellas tengan otras ideas que puedan ser soluciones. Sí, cierto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y muy interesante ha sido la clase sobre la historia, cómo es de que se ha empezado desde antes hasta ahora, que todavía es una historia, todo lo que pasó hoy, pasa durante el día, mañana, todo lo después, que sí, no sé, o sea, la historia es muy necesario para esta dimensión de lo social. Sí. Y la historia de la salvación se realiza en nosotros también, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. Ajá. Una de mis preguntas, licenciado, disculpe. ¿Esta de la doctrina social sería una acción de la iglesia? Como la doctrina social de la iglesia tiene dos funciones. Una, orientar la conducta. Y la otra, orientar la acción. Pero cuando decimos esto, digamos, y eso es lo que le voy a hablar cuando hablemos de la pastoral social. La pastoral social se fundamenta en la doctrina social de la iglesia. Entonces, la pastoral social es ya la acción social de la iglesia que se inspira en la doctrina social de la iglesia. Digamos, estos principios que hoy aprendimos y que estamos hablando son los principios que deben de guiar una pastoral social o la acción social de cada cristiano. Bueno, pues entonces sería la pastoral social, sería la acción de la iglesia, y ahorita la doctrina social, lo que es el documento, y es un solo documento, ¿así? Es que yo había entendido como que tal vez la doctrina social, todo lo que es el documento, el estudio, pues es una acción, pero ahora que me está explicando esto, entonces pastoral social es directamente una acción, ya como que tal vez una raíz, no sé, una rama, algo así, ¿verdad? Digamos la doctrina social de la iglesia, pues se basa en la Biblia, se basa en la tradición de la iglesia, en los santos padres, en la teología. Esa es la doctrina. Entonces la doctrina es como la planta y es como la savia, la sangre de la planta que está adentro. Y lo que va haciendo la planta, cómo va creciendo y cómo se va desarrollando y cómo va actuando es la pastoral social. Pero no podría realizarse esa acción si no tiene la savia. No sé si se entiende. Sí, ya lo entiendo. Eso sería la doctrina social. Es lo que inspira, lo que orienta y lo que guía a la acción social, ¿verdad? Sí. Vale. Eso me surgía como una pregunta. Entonces, eso sería. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto, María Angélica. Feliz día. Muy bien. Muchas bendiciones. Sí. Chao. Igual, hermana Santos, no sé si se recuerda, le había mandado muchos saludos. Se me estaba pasando. Qué bueno. No sé, de inglés, algo así. De inglés, yo le di clase de inglés. Mándele muchos saludos, muchas bendiciones. Y ahí compártale los materiales, así ella también se entera de que también estamos en esta área, no solo en inglés. Sí, con gusto eso, y ahí estábamos hablando con ella sobre eso. Y, bueno, sí, es muy interesante, es algo que no todo se le da prioridad, o sea,
Y yo he estado en una parroquia trabajando y cabal, pues me tocó estar como asesora de la dimensión social. Y bueno, pues yo tenía poquito de conocimiento sobre esto y es una área que, no sé, o sea, no hay mucha gente que le interese, o sea, cuesta, no es algo que a mí como me costó verlo y como para entenderlo primero, porque para poder orientar a los demás no podía sin tener un poquito de concepto sobre lo que era la pastoral social. Por eso yo preguntaba sobre esto, que es de lo que ella lo acaba de preguntar ahorita. Y esto, pues le estaba ahí comentando a Hermana Santos y él me decía, el profe, y así, y él es el que me acompañó también en lo que es sobre, cuando estudio creo en inglés, algo así, y por eso me recordaba esto y ahorita me recordé. Sí. No, pero sí, es un reto. La doctrina social, falta que ayudemos a difundirlo. Yo hice una investigación sobre, por ejemplo, el decanato 1, ¿verdad? Que es donde yo estaba antes. Ajá. Y solo una parroquia encontré que enseñaba la doctrina social de la iglesia. Todas las demás hacían obras de caridad o obras de limosna, pero no difundían la doctrina social de la iglesia. Entonces, al final era una pastoral de la caridad, no necesariamente una pastoral social. Y esa es una muestra de toda Guatemala, ¿verdad? Entonces, hay que ayudar a difundir esto, ¿verdad? A difundirlo y a practicarlo lo mejor que podamos. Eso es lo que se va a tratar, porque ahorita ya no estoy en esa parroquia, pero sí, ahorita yo digo, si estuviera en este momento, tal vez profundizaría más lo que eran los temas, porque en el momento trataba la manera de encontrar informaciones, materiales y todo esto, pero costaba, no se conseguía así al instante. Y personal para que te dé explicaciones sobre esto, pues tampoco, casi no había mucho, o tal vez porque no había encontrado, pero sí, costaba bastante, y como eran departamentos. Pero ya ahorita más o menos usted ya nos está orientando pues bastante. Bueno, de mi parte sí, ha sido bastante nuevo. Qué bueno, y véalo también desde la historia de salvación y la construcción del reino, gracias a usted, digamos, ¿verdad? Porque Dios estar en una pastoral social y porque ya estuvo, valora este contenido. Y porque usted lo está valorando, está viendo mejor. Y seguramente Dios después la va a poner en un lugar de nuevo y tenga que ejercerse esto. Y usted va a tener un rol. Entonces Dios tiene un plan misterioso, pero de salvación. Él sabe su designio salvífico y por qué hace todo como lo hace, ¿verdad? Eso sí es cierto. Bueno, yo digo que sí, la verdad sí. Muchos estarán así, o sea, y todo primero antes y después viene el estudio y se encuentra con estos que ayudan bastante. Ahorita yo estaba pensando, bueno, estos contenidos serán mucho, o sea, es, ¿cómo se llama? Es algo que nosotros no implementamos bastante aquí en la formación. Pero ahorita yo de mi parte pues estoy viendo de que sí es muy necesario para nuestras formandas porque somos misioneras. Y estando de misioneras en parroquia y tras parroquia, y estas prioridades de social siempre hay, de lo que he visto, hay raras parroquias que no llevan. La mayor parte sí, pero como usted dice, casi no se profundiza bastante. No hay tanto como para apoyarlos y no tiene mucha personal, pero bueno, esperando en Dios que esto vaya caminando en adelante. Ahí está su misión, Sor. Ahí está su misión. Bueno, entonces, feliz tarde, hasta lo que pasa en la otra clase. Igualmente, nos vemos. Adiós.